Este video está patrocinado por CaseFan, una página para comprar claves de Windows 11, Windows 10, Windows XP, Office 2019, Office 2021, Office 365, paquetes de claves y diversas herramientas informáticas. Ahora mismo la página se encuentra en el evento de Software Big Sale, un evento donde se pueden conseguir descuentos de hasta el 62% en las claves. Para aplicar el descuento, lo primero es buscar el producto que queramos, luego añadirlo al carrito y seguidamente cuando vayamos al checkout hay que presionar en la flechita para desplegar el slot, y aquí escriben cualquiera de los dos códigos, DEM50 para la serie de Windows o DEM62 para las claves de Office, y seguidamente le dan a aplicar código de descuento. Muchas gracias a CaseFan por ser el primer patrocinador del canal, y ahora vamos con el video. En la actualidad, las estafas son el pan de cada día. Desde el príncipe nigeriano que te pide que le dones $500 para pagar unos trámites para desbloquear una herencia gigantesca y que a cambio te dará $100.000 por ayudarlo, hasta empresas que te piden comprar productos que no los quiere nadie, pero que según ellos van a ser la bomba, en sentido no musulmán. Eso sí, con el avance tecnológico y la masividad de las redes sociales, las estafas son cada vez más comunes y más descaradas, al punto de que no sabes si tratan de estafarte o si son una mera broma. Desde vendehumos que tratan de venderte cursos de cómo ser millonario, hasta tipos que dicen y aseguran que el ser gordo es una de las razones del por qué no eres multimillonario, y que por ende debes pagar su curso para ser como él. Y claro, su éxito obviamente es por ser fitness. Para nada tiene que ver el haber heredado una fortuna de millones. Eso es mera coincidencia. También podemos encontrar las típicas cuentas que tratan de venderte productos chinos súper llamativos para que lo compres de su enlace de afiliados o en su página de dudosa procedencia y seguridad. O también tenemos el caso de los estudios que abren Kickstarters presentando juegos que parecen van a ser punteros, pero que en realidad son puro humo, de Day Before por ejemplo. Los estafadores siempre van a tratar de vernos como sus tontos y que soltemos la guita. Y si nos pusiéramos a enumerar los cientos de miles de estafas que se han hecho y se siguen haciendo, no terminaríamos nunca. No obstante, estoy completamente seguro que absolutamente a nadie les colaron una estafa tan grande como la del caso que estoy a punto de presentarles, que incluye un refugio de criminales de guerra, una figura histórica bastante importante, una isla con propósitos energéticos y la vergüenza que vino luego de que se destapara todo. Esto es el proyecto Huemul, la vez que Juan Domingo Perón fue estafado por un nazi. Empecemos. Para esta historia hay que remontarse al periodo de posguerra, en 1945. Alemania se había rendido ante el avance del ejército aliado conformado por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Italia y la Marea Roja, la Unión Soviética. Después de esto le siguieron los juicios de Nuremberg, juicios que tenían el objetivo de condenar los crímenes de guerra cometidos por los generales, soldados, agentes e incluso científicos del Tercer Reich. Pero evidentemente la tecnología que se cargaba Alemania no podía simplemente perderse, así que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética fueron unos mentalidad de tiburón. Empezaron a endulzarle los oídos a los científicos alemanes, en especial a los que estaban implicados en el desarrollo de armas químicas, cohetes y experimentaciones médicas. Y por endulzar oídos me refiero a que literalmente se los secuestraban. Para Estados Unidos todo este movimiento de logística se lo conoce como Operación Paperclip, la cual oficialmente empezó en 1944. Pero la Unión Soviética no se quedó con las manos vacías, ya que principalmente lograron llevarse ingenieros mecánicos y físicos de muy buen nivel. Pero a diferencia de los Estados Unidos, la Unión Soviética no se andaba con medias tintas, ya que si había alguien que les interesaba reclutar, era un o te vienes con nosotros por las buenas o te llevamos con nosotros amordazado y con moretones hasta en los tobillos. Y bueno, en cuanto al resto, pues tuvieron que enfrentar los juicios o, como hicieron algunos, pirarse al precio que fuese. Y es aquí donde Argentina entra a la historia. En el año 1946, nuestro queridísimo general y recientemente elegido presidente favorito de todos los tiempos, Juan Domingo Perón, decide poner en marcha el plan para refugiar nazis, con el objetivo de desarrollar la ingeniería civil y militar del país, apoyado por el empresario Rodolfo Freude, quien era el secretario personal de Perón, el cual era hijo de un inmigrante alemán bastante influyente en su tiempo. Junto con parte del ejército argentino, elaboraron el plan. No se sabe con certeza los detalles del procedimiento, pero básicamente la cosa iniciaba en Suiza. De aquí los prófugos eran llevados hasta el Vaticano, y de ahí estos se subían a un barco contratado para la ocasión. Este barco posteriormente se dirigiría a Argentina. Allí los esperaba el ejército para entregarles su nueva documentación, y seguidamente eran llevados a la capital. Como digo, los detalles del plan son desconocidos, porque se sabe que Rodolfo Freude era bastante simpatizante del Partido Nacional Socialista Alemán. Además, digamos que Perón tenía cierto interés en sacar a algunos oficiales con los que había entablado cierta amistad en sus viajes al país, antes de volverse presidente. Como sea, el plan fue bastante exitoso. Se pudieron traer bastantes alemanes, entre ellos científicos, ingenieros y exmiembros de las SS, que al final era lo que Perón estaba buscando. No obstante, la mayoría se negaba a cooperar
y con razón, con lo difícil que fue escapar de Europa, lo último que querían era llamar la atención. Pero otros en cambio decidieron cooperar. Los que más contentos estaban por colaborar con Perón fueron en su mayoría oficiales de las SS, y esto se vería evidenciado en el futuro con la creación de la AAA y las diferentes acciones golpistas que se darían en el futuro. Pero esa es historia para otro día. Como sea, Perón estaba perdiendo la esperanza de tener un grupo de alemanes científicos recontra experimentados al servicio de Argentina. Pero en 1948 recibe la visita de nuestro científico alemán mentalidad de tiburón, Ronald Richter. Este tipo había estado trabajando junto al diseñador aeronáutico alemán Kurt Dank, quien estaba llevando a cabo la tarea de desarrollar aviones a reacción. Richter aparentemente le había dado la idea a Kurt de hacer aviones impulsados por energía atómica, con tal seriedad y elocuencia que Kurt le creyó. De inmediato, el diseñador se comunicó con Perón y se organiza una reunión entre Richter y el presidente. Perón le pregunta a Richter si era realmente posible llevar a cabo el proyecto de los aviones nucleares, a lo cual el ingeniero le responde: sí, pero primero debemos crear un lugar para obtener la energía necesaria. Según nuestro queridísimo Richter, él tenía la tecnología para llevar a cabo la construcción de la planta de fusión nuclear. La fusión nuclear básicamente consta en usar isótopos ligeros y hacer que estos se unan, o mejor dicho, fusionen, con el objetivo de obtener una partícula más pesada y en el proceso una cantidad absurda de energía liberada por la propia naturaleza del proceso. Vamos, energía teóricamente infinita. Obviamente cabe aclarar que no soy ningún físico nuclear, ni mucho menos, así que tomen con pinzas mi explicación sobre la fusión nuclear. Como sea, Richter lo que estaba proponiendo era básicamente llevar a cabo un proceso igual al que mantiene encendido al Sol, y no solo eso, sino también controlar la liberación de energía sin llevarse medio mundo por delante. Y Perón se la creyó. De hecho, estaba tan emocionado que de inmediato le dio el cargo de jefe del proyecto a Richter e inició la búsqueda para determinar dónde se construiría la planta. Y luego de visitar varias locaciones, llegó al lugar que, según él, poseían las condiciones más ideales: la isla Huemul, ubicado en el lago Nahuel Huapi. Así que bueno, determinado el lugar, tocaba armar el laboratorio. Se descargaron cajas con instrumental científico y toneladas de maquinaria a pedido de Richter. Además, este mismo le pidió a Perón que instalase una torre de vigilancia equipada con ametralladoras, pues el tipo argumentaba que habían espías que trataban de sabotearlo. Pasan los meses y el laboratorio empieza a tomar forma. Richter incluso invita a Perón y a Evita, y ambos quedan fascinados con el reactor principal donde se llevarían a cabo los experimentos. Como sea, un sábado a las 10, en la Casa Rosada, Perón da la siguiente noticia ante las miradas incrédulas de los periodistas. En la planta atómica de la isla Huemul, en el lago Nahuel Huapi, a 8 kilómetros del centro de Bariloche, se han logrado reacciones termonucleares bajo condiciones de control en escala térmica. Me imagino la cara de los periodistas cuando tiró esa frase. Todos se habrán quedado con cara de ¿y eso con qué se come o qué? Esa frase no solo impresionó al público argentino, sino también al mundo, pero no por algo bueno. De hecho, llenó de preocupación a medio mundo, pues se pensaba que Argentina estaba tratando de conseguir bombas nucleares aún más potentes que las lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Pero después salió Richter a aclarar que el proyecto era meramente para fines pacíficos. Además, trató de llevar la calma a la población cercana al laboratorio, tirando la siguiente frase: cuando explota una bomba atómica, hay una destrucción espantosa. Yo controlo la explosión, hago que se produzca de forma lenta y gradual. Luego de todo esto, la cosa quedó prácticamente en silencio. No salían más noticias sobre el tema y evidentemente quienes más curiosos estaban eran los periodistas, ya que como entenderán, no podés tirar una noticia de tal magnitud y quedarte callado. Es como si mañana Bolivia dice que tendrá salida al mar y no te dice el cómo, invadiendo Chile, por lo cual los periodistas trataban de obtener acceso a las instalaciones o al menos hacerle un reportaje a Richter, pero este les negaba el acceso a todos y cada uno de ellos. Además, a todo esto se le sumó la prensa internacional y varios físicos, los cuales prácticamente estaban diciendo que a Perón lo estaban estafando. Hay un 50% de probabilidades de que Perón sea víctima de un fantasioso que sucumbió a sus propias ilusiones, un 40% de que sea víctima de un estafador, un 9% de que esté intentando engañar al mundo y un 1% de que sea verdad. Y en caso de ser ese 1%, darle el premio Nobel a Richter sería quedarse chico. Hans Stirning, director del Instituto de Física de Viena. Pero la intriga internacional no sería el mayor de los problemas. En Argentina las cosas a Perón se les estaba yendo de las manos, ya que aquellos que en un principio apoyaron el proyecto poco a poco empezaban a verlo como algo delirante y sin futuro. Y normal, ya que la cantidad de recursos que se estaban destinando para el proyecto eran bastante grandes. Pero Perón confiaba plenamente en Richter, y de hecho lo apoyó hasta que, bueno, la cosa era bastante insostenible, pues prácticamente Perón se estaba quedando solo y sin ningún apoyo. Así que Perón, viendo la que se le podía venir encima, decidió ceder solo un poquito. Decidió enviar una comisión investigadora del CNEA, Comisión Nacional de Energía Atómica, para que visitaran la isla. La comisión la integraba
estaban los doctores José Antonio Balseiro, Mario Báncora, Manuel Benninson, Pedro Bussolini y Otto Gamba. Y la comisión podría decirse que hizo una masacre con Richter y su laboratorio. Balseiro de hecho invalidó todos y cada uno de los argumentos de Richter con fundamentos de tipo teórico. Le demostró que en esas instalaciones no había nada de lo necesario para llevar a cabo los experimentos. Por ejemplo, le dice que en el laboratorio no cuenta con un dispositivo para generar un campo magnético oscilante, el cual es necesario para aplicar el amor, que básicamente es esta fórmula. Bajo estas condiciones, Balseiro afirma que todo lo anunciado por Richter sobre las reacciones termonucleares eran falsas. El Dr. Richter ha demostrado un desconocimiento sorprendente sobre el tema. Por su lado, Báncora directamente lo tachó como un proyecto inviable y poco serio. Y luego de que a Perón le informaron esto, simplemente no se lo podía creer, ya que había sido estafado por alguien a quien consideraba prácticamente un amigo. Tanto era el aprecio que Perón le tenía a Richter que incluso le dio la medalla de lealtad peronista. Incluso cuando por activa y por pasiva, Richter trató de que los Estados Unidos lo contratara, cuando estaba apenas iniciando los experimentos. Perón le había dado todo su apoyo, así que después de esto se lo quitó y mandó a intervenir la isla. Allí a Richter le incautaron 2 vehículos y un piano, que le había regalado Perón, cosas que luego serían devueltas a Richter por orden de Perón. Ahora bien, ¿por qué pasó todo esto? Bueno, fueron la suma de varios factores. En primera debemos saber el contexto. Cuando Perón asume el poder, digamos que los científicos argentinos no les hizo mucha gracia. De hecho, eran todos antiperonistas. Y digamos que Perón no pudo tener un asesoramiento muy profundo sobre el tema. Así que le terminó creyendo un charlatán que muy probablemente sabía lo mismo que sabemos todos nosotros sobre la energía atómica. Por otra parte, Richter era un ingeniero alemán en 1948. En la mente de Perón, ese tipo sí o sí tenía que saber algo. Pero ¿qué tan posible es la propuesta de Richter? ¿Es posible siquiera la fusión nuclear? Bueno, digamos que es algo complicado. Incluso en la actualidad, con la tecnología de punta, la fusión nuclear no se logra de forma plena. Digamos que es un campo que avanza, pero demasiado lento, y que está bastante verde. El día que se llegue a lograr la fusión nuclear, estoy completamente seguro que los problemas energéticos se quedarán resueltos para siempre, pues teóricamente es energía infinita. Pero es muy probable que nosotros ya ni siquiera estemos vivos cuando eso pase. Y bueno, esa fue la historia de cómo a Perón lo estafó un nazi. Moraleja, hay que tener cuidado con los vendehumos, ya que están en todo momento y en todo lugar. Y bueno, cuéntenme qué les pareció la historia. ¿Creen que Richter era un vendehumos? ¿O de plano era un loco que se creyó su propio delirio? Háganmelo saber en los comentarios. En fin, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dejen su like, comenten, compartan y suscríbanse. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter y la plataforma morada. Y si no es mucha molestia, también en el canal secundario. Les mando un abrazo a todos los que me apoyan día con día. Yo me despido. Hasta la próxima. Chau.